iniciar la escuela dominical. Ya son las 11 en punto. Son 11 con un minuto. Y vamos a dar inicio. Así que vamos a orar para empezar. Bendito Señor, te damos gracias por la bendición que nos da de poder estar aquí en tu casa de oración y aprender de tu palabra a través de esta escuela dominical. Doy gracias por los hermanos que ya están aquí presentes. Te pido por los hermanos que vienen en camino. Te ruego, Señor, que les ayudes, que les protejas, que les cuides, para que puedan llegar sin ningún problema aquí hasta tu iglesia. Pedimos que nos hables a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu aplique tu palabra a nuestra vida. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar la escuela dominical y vamos a ver este personaje, Nicodemo. Nicodemo, que le podríamos poner de esta manera a esta lección: religión versus nuevo nacimiento. Sí, religión versus nuevo nacimiento. Vamos a ir a Juan capítulo 3, versículos del 1 al 21. Yo lo voy a leer, ustedes siguen con su vista. Juan capítulo 3. Voy a leer del 1 al 21 en esta entrevista un tanto oculta que Nicodemo quiso tener con el Señor Jesucristo en privado, y donde Nicodemo va a escuchar del mismo Señor Jesucristo algunas declaraciones que van a sorprender a Nicodemo, siendo una persona de las más religiosas del pueblo de Israel. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino
sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta es la lectura que vamos a estar viendo sobre Nicodemo. Vamos a seguir, a ver si pueden leer las letritas, bueno, yo se las leo. Introducción. Nicodemo es uno de los personajes más sorprendentes de los evangelios. Era un hombre religioso, moral, conocedor de la Escritura, maestro de Israel. Y aún así, Jesús le dijo algo impactante: os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Obviamente el Señor Jesucristo sabía que al decirle esa frase, Nicodemo no la iba a entender. Y eso iba a abrir la curiosidad de Nicodemo de preguntar y de seguir preguntando. Porque eso iba a ser algo nuevo para él, que por la religiosidad que él tenía, obviamente no sabía Cristo que él no se había dado cuenta de que la Escritura habla del nuevo nacimiento, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento. Pero como Israel estaba enfrascado en una religión, y tú sabes que la religión es simplemente creer, ¿sí? Ideas humanas, ideas de hombres, reglas, reglamentos para normar la vida de los creyentes. Y a la religión no le importa lo que dice la palabra de Dios. A la religión lo que le importa es lo que dicen ciertas personas, ciertos líderes religiosos, y la gente sigue a esos líderes religiosos y lo que esos líderes religiosos dicen. Y no les interesa seguir a Dios ni lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día la gente equivoca los términos. A nosotros nos dicen: es que ustedes los de la religión. Pero realmente, ¿quiénes son los de la religión? Los de la religión son aquellos que dicen que nosotros somos de la religión. Nosotros no profesamos ninguna religión. Tú como creyente, como hijo de Dios, no puedes decir que eres una persona religiosa, ni que perteneces a una religión. Porque la religión es algo creado por los hombres, diseñado por los hombres, no en base a todo el consejo de Dios, a todo el consejo de la Escritura, sino ciertas partes de la Escritura que toman para torcerlas y hacer que digan lo que no dice. Ahora sí que acomodar la Escritura a la religión que profesa cada quien. Entonces, tú
y yo no debemos confundirnos con lo que dice la gente. Tú y yo no somos de ninguna religión. Cristo no vino a crear una religión, no vino a fundar una religión, sino más bien la iglesia. Y la iglesia no es religión. ¿Sí? La iglesia somos tú y yo, que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Desde ese momento nuestro cuerpo se convierte en la iglesia, en la casa, en la morada del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces estamos hablando aquí de una persona religiosa, Nicodemo, que no conocía lo que era nacer de nuevo, que no conocía lo que era la salvación en Cristo. Entonces, ¿cómo podríamos, la gente se podría preguntar, ¿cómo es posible si esta persona que es tan religiosa no conozca la Escritura? ¿Sí? Podemos pensar del Papa. Y a lo mejor mucha gente dice, no, pues el Papa se ha de saber de memoria toda la Biblia. Cuando es todo lo contrario, no sabe nada. ¿Sí? No la conoce. Porque si la conociera, pues no diría lo que dice, no enseñaría lo que enseña. Y muchos, a lo mejor sí conocen ciertas partes de la Escritura y se dan cuenta que contradice lo que ellos mismos enseñan, pero tal vez están muy a gusto en su religión. Es una conveniencia personal, laboral, social, profesional de muchos para permanecer ahí y no querer salir de ahí. En el caso de Nicodemo es diferente. Era una persona religiosa, pero ¿por qué buscó al Señor Jesucristo? ¿Cuál era su interés de buscar al Señor Jesucristo? De irlo a buscar de noche y concertar una cita y hablar directamente con Él. Porque tal vez Nicodemo tenía ciertas sospechas de que tal vez lo que él creía y lo que él enseñaba a toda la nación de Israel, judíos, pues tal vez no era lo más adecuado. Tal vez Nicodemo busca al Señor porque quiere salir de dudas, tal vez por interés de querer conocer la verdad. Podríamos pensar muchas cosas. Pero lo que sí vamos a ver es que Nicodemo se va a sorprender por esto. Lo que iba a decir ahorita es que cuando le estamos testificando a una persona, cuando nos disponemos a hablarle de Cristo a una persona, ya sea compañero del trabajo, ya sea un familiar, quien sea, hay que utilizar el método que Cristo utilizó aquí con Nicodemo. Decirle una frase que sabemos que ellos se van a quedar así como sorprendidos, ¿no? Para abrir la curiosidad de ellos, para abrir el interés de ellos y entonces provocar que ellos quieran seguir escuchando, quieran seguir indagando con nosotros, quieran seguir preguntando. A veces nosotros somos culpables de que la persona ya no nos quiere escuchar, porque matamos de un tajo el interés que ellos podrían tener de querer escuchar la palabra de Dios, porque no utilizamos la forma, las maneras más sabias para poderle hablar de Cristo a una persona.
Entonces, eso es un punto muy importante, muy bueno para considerar para la próxima vez que se abra la oportunidad de testificarle a alguien. Encuentres una forma, una manera de provocar que la persona se interese en seguir hablando contigo sobre el tema, ¿sí?, de lo que es la salvación. Aquí de inmediato el Señor Jesucristo le dice esta frase y como que ignora lo demás, ¿no? Eso ya lo estuve enseñando el miércoles bastante a detalle. Sí, pero nada más recuerdo esto. Nicodemo va al Señor Jesucristo y empieza a alabar al Señor Jesucristo. Eres rabí, eres un gran maestro y que las cosas que enseñas pues tienen que venir del cielo porque nadie que enseña esto es terrenal, en fin. Como que llega Nicodemo a alabarlo, a decirle, eres grande maestro, qué bárbaro. El Señor Jesucristo le dice, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y todo lo que le dijo antes Nicodemo al Señor Jesucristo, simplemente lo hizo a un lado. ¿Sí? Hizo a un lado. Porque eso estorbaría al tema que quería desarrollar Cristo con Nicodemo, que es la salvación. ¿Sabes qué, Nicodemo? Te va rumbo al infierno, en otras palabras. ¿Sí? Con toda tu religiosidad y que eres maestro de Israel, reconocido del Sanedrín y todo lo que quieras, aún así con todo eso, va rumbo al infierno. ¿Sí? Es necesario nacer de nuevo. Pero vamos a continuar. Esta enseñanza nos confronta con una verdad fundamental. La religión no transforma el corazón, solo el nuevo nacimiento lo hace. ¿Sí? La religión no transforma el corazón, solamente el nuevo nacimiento lo hace. Número 1. Nicodemo, un hombre religioso, pero incompleto. Y su posición religiosa, como dice ahí en Juan 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo era fariseo, es decir, un estricto observador de la ley. ¿Sí? Principal, líder del Sanedrín y respetado espiritualmente. Se supone que no había hombre en todo Israel, en toda la nación judía, que se supiera la ley mejor que él. Pero una cosa tan básica no la sabía. ¿Por qué? Porque simplemente la ley la habían reducido o se habían olvidado de la ley de Moisés y se habían estado alejando de la ley de Moisés hasta quedarles puros mandamientos de hombres. ¿Sí? Puros mandamientos de hombres. Entonces, a través de los siglos se fueron alejando de la ley de Moisés y fueron escribiendo sus propias leyes, sus propias reglas, de tal manera que para estas alturas Nicodemo, para esa generación de él, se sabían muy bien la ley, pero eran puras leyes de hombres. Ya no había nada de la ley de Moisés. ¿Sí? Por lo tanto, imaginémonos por un momento la terrible ignorancia de las Escrituras en las que estaba Nicodemo. ¿Sí? Una terrible ignorancia de las Escrituras, porque se sabía la ley, pero la ley
eran por un mandamiento de hombre. Desde la perspectiva humana, humanamente hablando, a Nicodemo pues no le faltaba nada. Una persona puede estar muy involucrada en la religión y aún así necesitar una transformación espiritual real. Pensemos en las personas que pertenecen a una religión. Aquí en México hay una religión generalizada, ¿no?, en todo el país. ¿Realmente le hablas tú de la salvación de Cristo? No saben nada. ¿Por qué? Porque no les han enseñado eso específicamente. Porque no conocen la Biblia. Los mismos sacerdotes no conocen la Biblia. Y no la pueden enseñar, no la saben. Simplemente enseñan protocolos, procedimientos, ¿sí?, religiosos, que muchos de ellos no tienen nada que ver con la Escritura. Entonces, pensemos por un momento en la terrible ignorancia en la que está nuestro pueblo, nuestra nación, México, en relación a la Escritura. Porque por generaciones y generaciones simplemente se le han enseñado ritos religiosos y no la palabra de Dios. Misma situación que estaban viviendo los judíos en ese tiempo. La situación presente que nosotros estamos viviendo en México como nación, en cuanto a lo espiritual, es la misma situación en la que estaba Nicodemo y todos los judíos. ¿Sí? Por lo tanto, cuando tú te entrevistas con una persona que quiera saber o le quieres enseñar de la palabra de Dios, empezamos como empezó el Señor Jesucristo. Necesitas ser salvo. ¿Sí? Cristo fue luego al punto. Es necesario hacerlo. La gente es muy curiosa y quiere saber muchas cosas. ¿Sí? Y tal vez tú puedes enfrascarte en una discusión con alguien por horas de muchos temas de la Biblia. Pero no pierdas tu tiempo con eso, porque no vas a satisfacer sus curiosidades. Haz eso a un lado y dile, si tú murieras hoy, ¿estás 100% seguro de que irías al cielo? Hay cuenta que es lo mismo que le dijo Cristo a Nicodemo: es necesario hacerlo. Nosotros lo decimos de otra manera: si mueres hoy, ¿estás 100% seguro de que irías al cielo? ¿Yo morir? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿En qué momento? ¿Qué? Ya se abre la curiosidad, el interés de querer escuchar más. Así que no nos sintamos unos teólogos expertos en la Biblia. A ver, pregúntame de cualquier tema de la Biblia y yo te contesto. Eso no va a llevar a nada. Lo que importa y urge es que sea salvo y explicarle cómo puede ser salvo. Los demás temas de la Biblia, que el Apocalipsis y que no sé qué, ya habrá un momento después, con el correr de los años, después de que se convierta a Cristo, tal vez un día comprender esos otros temas, que es carne, no es alimento sólido, no es leche. Su búsqueda sincera, en Juan capítulo 3, versículo 2, nos dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, entendemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vino de noche, una búsqueda sincera. Vino de noche probablemente por temor al que dirán. Una persona religiosa con ese estatus, con ese nivel que tenía Nicodemo, no era cualquier persona. Tal vez conflicto interno que él tenía,
sí, seguramente Nicodemo tenía una tremenda admiración por lo que había escuchado de Cristo, por lo que la gente decía, comentaba, los milagros que él hacía, en fin. Y tal vez causó ese impacto en Nicodemo, y tal vez ya desde ese momento Nicodemo era un admirador del Señor Jesucristo. Pero no basta con admirarlo. Admirarlo no te va a llevar a la salvación. Mucha gente hoy en día admira a Cristo, lo admira como un gran político, lo admira como un grande líder que existió, lo admiran como el ser humano más grande que ha tenido esta tierra, lo admiran de muchas formas, de muchas maneras, pero admirarlo no les va a llevar a la salvación. Necesitan poner su fe en Él y creer. Número 2, la declaración de Jesús. La religión no es suficiente. ¿Sí? La religión no es suficiente, una afirmación absoluta. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es como ir con el Papa y decirle, ¿sabes qué? Necesitas aceptar a Cristo, porque vas rumbo al infierno. ¿Qué diría el Papa a esa declaración? Pues si es sincero con él mismo, a lo mejor reconocería que sí, es un pecador como cualquier otro, que necesita salvación, vida eterna. A lo mejor por su estatus como el Papa, su estatus, su nivel ante millones de personas en el mundo, tal vez no reconocería, no aceptaría. O tal vez en un momento privado ahí con él, tal vez sí, donde nadie escuche, nadie se dé cuenta. ¿Sí? Eso me hace recordar ahorita a un pastor que conozco, muy atrevido, muy valiente. Iba en un vuelo, no me acuerdo qué aerolínea iba, pero se dio cuenta que ahí en la clase premier del avión iba sentado un cardenal. Y claro, llevaba sus guaruras y todo eso. Y el pastor por allá en el asiento de él, casi pegado al baño, o sea, el más barato, viene hasta adelante y se topa con los guaruras. ¿Qué pasó? No, pues quiero hablar aquí con el cardenal un ratito ahí, echar una platicadita. No se puede. No, que sí, no, que no. Y escuchó el cardenal el alboroto. A ver, ¿qué pasa? No, pues aquí este señor que dice que es pastor y que quisiera nada más platicar un ratito con usted. A ver, déjalo que pase. Y ya se sentó ahí con él. ¿Sí? Y le empezó a enseñar acerca de algunas cosas. Y acerca de la salvación y no sé qué otros temas. Y le dijo el cardenal, pues mira, sí, o sea, tienes razón. Todo lo que dices tienes razón. Ni modo que te digan que no es cierto. Me lo estás demostrando con tu Biblia. Y si trajéramos una Biblia católica también diría lo mismo. Pero eso que tú dices y quieres que yo enseñe a la gente no se puede abrir. Eso va a llevar tiempo. A través de los años, de los siglos futuros, poco a poco se va a ir enseñando todo eso. ¿Sí? Se va a ir quitando y poniendo. Porque si ahorita me pongo a enseñar eso así de repente, ¿cómo crees que va a reaccionar la gente? Hasta me van a querer linchar.
la gente va a decir, ¿y cómo a través de tantos años, décadas, siglos nos han enseñado mentiras? Pues no se puede. Dice, sí, un día tal vez vamos a llegar a esos puntos, pero lo veía muy, pero muy a futuro. Lo mismo escuché de otro jerarca católico, no me acuerdo si era también cardenal, pero ya muy antiguo. Y yo me acuerdo que escuché ese testimonio de él, pero ya cuando yo estaba estudiando al instituto, y ya era alguien muy reconocido. No me acuerdo en qué estado de la República, pero escuché su cassette, en el tiempo había cassette. Escuché su cassette de su testimonio y también decía lo mismo. No, es que eso no se puede enseñar, porque eso va a ser poco a poco a través de los siglos. No sé qué papa quitó por ahí. ¿Qué fue lo que quitó? ¿El limbo? ¿Sí? ¿No están enterados? Creo que quitó el limbo el papa anterior. No, el otro anterior. El que era alemán. Benedicto XVI. Él quitó el limbo, no existe. Ya no tardan en quitar el purgatorio. Y así, poco a poco, van dando sus pasitos. Pero ellos mismos reconocen que realmente están mal. Y hemos escuchado testimonios de sacerdotes, ex sacerdotes, que al darse cuenta de lo que dice la Biblia, pues sinceros, se hacen a un lado y renuncian a su jerarquía religiosa y se dedican a servir al Señor como dice la Escritura. Pero mientras estás dentro de ese sistema no puedes. Tienes que salirte para entonces tener la libertad de enseñar la palabra de Dios tal y como debe de ser. Bueno, Jesús no habló de mejorarse, de reformarse, ni de ser más religioso, que esos son conceptos que maneja la religión, la gente, sino habló de nacer de nuevo. El cristianismo no es modificación externa, sino regeneración interna. No se trata de cambiar la conducta, de reformar la conducta de la persona, porque el ejemplo bíblico no es como un puerco, una puerca que la puedes lavar y perfumar y todo eso, muy bonita, ponerle su moñito y todo, y las sueltas, ¿qué va a hacer? Se va a ir otra vez a meter al lodo. No trata de estar cambiando el exterior, la conducta, reformando, sino más bien regenerando internamente, y para eso es necesario nacer de nuevo. Si han escuchado ese dicho por ahí, ¿no? Que a veces compañeros de trabajo echándose por ahí carrilla dicen, tú ni naciendo de nuevo cambias. ¿Sí o no? Sí, a lo mejor te dijeron alguna vez así. Tú ni naciendo de nuevo cambias, ni volviendo a nacer cambias. Esa es una expresión bíblica, porque realmente para que una persona pueda cambiar necesita volver a nacer. No hay de otra. ¿Sí? Y es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo. Lo mismo que nosotros intentamos decirle a los demás. La confusión de Nicodemo en Juan 3:4. Ahí, síganme ahí con su Biblia, hermano. No nos vamos a mover de ahí. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su mamá y nacer? O sea, qué expresión, qué pregunta más infantil de Nicodemo. Digo, para el nivel que él tenía de ser maestro de la ley, doctor de la ley,
en el vientre de mi mamá para volver a nacer. Oye, Nicodemo, de plano, te vamos a mandar al kinder otra vez, para que empieces desde abajo. Nicodemo piensa en términos físicos porque la religión no le había enseñado sobre una transformación espiritual. Y es que, hermano, la persona religiosa siempre piensa en términos físicos, temporales, materiales, no espirituales. Porque para la religión, contrario a lo que piensa mucha gente, para la religión lo espiritual no importa, no les interesa. Solamente les interesa lo físico. Eres borracho, pues quítate ya de estar emborrachándote. ¿Sí? No te puedes quitar la borrachera, también te vamos a vender unas indulgencias. Tratan con lo físico, con lo material, con lo temporal, no con lo espiritual. Entonces, en términos espirituales, Nicodemo no entendía. Muchos conocen doctrinas, pero no han experimentado un cambio del corazón. Y número 3, el nuevo nacimiento, obra soberana de Dios. Obra de Dios. Nacer del agua y del Espíritu. Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el nacimiento de agua? Limpieza, arrepentimiento. Aquí habla Ezequiel. Aquí alguien que me lea Ezequiel 36, 25 al 27. Para que vean que desde el Antiguo Testamento ya se hablaba del nuevo nacimiento. Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Bueno, aquí está hablando del nuevo nacimiento, que ya desde el Antiguo Testamento se hablaba de esto. Es por eso que vamos a ver ahorita que Cristo le dice: oye, eres tu maestro de Israel, no sabes esto. Porque hasta ese momento todavía no se escribía el Nuevo Testamento. Y Cristo le está confrontando en base a lo que dice el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no existía. ¿Sí? Y lo dice aquí Ezequiel: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. O sea, ¿a qué agua me está refiriendo? Un agua limpia que es capaz de limpiar todas las inmundicias y de todos sus ídolos. ¿De qué agua está hablando? ¿De qué agua está hablando? Está hablando de la palabra de Dios, de la Escritura. Y dice el versículo 26: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra
y os daré un corazón de carne. Entonces en el versículo 25 está hablando de agua que te limpia de todas tus inmundicias, pecados, etc. Y el versículo 26 está hablando del Espíritu Santo. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne, corazón, y os daré un corazón de carne. Y el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. El versículo 26 y 27 del Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y para que los pongáis por obra. Entonces, el que no naciere de agua y del Espíritu, no está hablando, no dice ahí dos nacimientos, está hablando de un solo nacimiento, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se produce con dos factores que intervienen ahí: el agua y el Espíritu Santo. La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces, cuando vamos con una persona a hablarle de Cristo, ¿con qué vamos? Con la Biblia, la palabra de Dios. Recibe la palabra de Dios cual agua. Y viene el Espíritu Santo a morar dentro de la persona. Primero es el agua, la palabra de Dios. Y si la persona cree en eso que dice la palabra de Dios, viene el Espíritu Santo a hacer la obra. Entonces, agua y espíritu intervienen para que se produzca ese nuevo nacimiento, se produzca la salvación. ¿Sí? Espíritu Santo, nueva vida dada por Dios, no es un rito externo, sino una obra interna del Espíritu Santo. ¿Sí? No es un rito externo. Acuérdense que las personas de la religión, que no somos usted y yo, ellos están acostumbrados a los ritos. ¿Sí? A los ritos. Todo lo manejan a través de ritos. Entonces, algo externo, algo físico. ¿Qué rito vamos a hacer para entonces nacer de nuevo? Dirían ellos. Vamos a vaciarle agua en la cabeza o algo, necesitan ellos algo externo, ver qué vamos a hacer para que se produzca ese nuevo nacimiento. Pues no hay nada externo que podamos hacer, porque es algo interno que se produce dentro de. Y eso interno, ningún religioso te lo va a entender, porque todos sus estudios, preparación que tengan con respecto a su religión, no abarca lo interno, solamente lo exterior. Hay muchos ritos, ¿no? ¿Usted sigue practicando algún rito de la religión? ¿Qué rito sigue practicando? Hermano aquí, ¿qué rito usted sigue practicando? ¿O usted nunca fue religioso? Antes de que fuera cristiano, ¿qué era? ¿Ateo o qué era? Nada. ¿Sí? Ritos del Año Nuevo, ¿qué rito practica? Las uvas. ¿Cuántas vueltas le da a la casa? No sé. ¿Cuántas uvas se comen? Cuando sale de su casa, ¿usted hace un rito? ¿Sí? Cuando llega a su casa, ¿hace usted algún rito? Puede ser que por ahí traigamos todavía algún rito cargando, que ni
externo, nada interno. Pero es que una persona religiosa, mientras sea religioso, no puede ser salvo. Tiene que renunciar a todo eso y permitir la obra regeneradora del Espíritu Santo en su vida a través de el agua de la palabra de Dios. Lo natural contra lo espiritual. Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu Santo, sí, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. La religión puede cambiar conductas, pero solamente el Espíritu Santo puede cambiar la naturaleza, ¿sí? Que es algo interno. Enseñanza para madurez. Un creyente maduro entiende que su crecimiento espiritual depende de la obra continua del Espíritu Santo, no solo de disciplina externa. La ilustración del viento en Juan 3:8, que dice el Señor Jesucristo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No se ve, no se controla, pero sus efectos son evidentes. El viento no se ve, ¿sí? Lo puedes sentir. Al viento no lo puedes controlar. Viene una ráfaga de viento, dice: bueno, vamos a cambiar la dirección del viento, que se vaya para allá, que se regrese el viento, que dé vuelta el viento. No lo puedes ver, no lo puedes controlar, pero no puedes, pero sí lo puedes sentir, saber que sí está ahí, que existe. ¿Sí? Y sus efectos son evidentes en nuestra vida, porque nos hacen nuevas criaturas, personas totalmente diferentes. El nuevo nacimiento se nota: nuevos deseos, nueva obediencia, nuevo amor por Dios. Deseos que antes no tenías, obediencia que antes no estabas dispuesto a realizar, un nuevo amor por Dios. Es lo que ha producido el Espíritu Santo en el momento que entró en cada uno de nosotros. Si fuera posible hoy en día que el Espíritu Santo nos abandonara, como ocurría en el Antiguo Testamento, inmediatamente todo esto nuevo no existiría en nosotros. De tal manera que nosotros no tenemos ningún crédito. Si somos lo que somos hoy en día es gracias a Cristo, al Espíritu Santo. Tú y yo no tenemos nada que ver en ese asunto. ¿Sí? La obra la ha hecho Dios en nosotros. En la religión, todo el crédito es para el hombre. ¿Sí? Toda la gloria, la honra es para el mismo hombre. Porque ellos mismos se reforman a sí mismos, ellos mismos se disciplinan, ellos mismos se cambian, pero pues es una cuestión nada más externa. Interna, realmente no hay nada. Número 4, Jesús, el centro del nuevo nacimiento. La fe en Cristo. Juan 3:14-15, Cristo dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, Cristo fue levantado en la cruz para darnos vida eterna. El nuevo nacimiento no viene por religión, sino por fe en Jesucristo. Sí,
tipo del Señor Jesucristo en la cruz. El versículo clave, Juan 3:16, nació ese versículo de esa entrevista que Cristo tuvo con Nicodemo. Este texto resume todo el mensaje, el amor de Dios, el regalo del Hijo y la respuesta humana, creer, para que todo aquel que en el que no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios, el regalo, ya está, solamente falta la respuesta del ser humano, creer. Número 5, de Nicodemo al crecimiento espiritual. Nicodemo no aparece solamente en Juan 3. Me voy a cambiarle color a las letras. Alguien que me lea Juan 7, 50 al 51. Juan 7, 50 al 51. Díceles Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. 51. Juzga nuestra ley a hombres si primero no oyere de él y entendiere lo que ha hecho. Ok, vemos a Nicodemo. Nicodemo interviene y dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron ahí sus colegas del Sanedrín: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y cada uno se fue a su casa. Como que ahí fue la primera vez en que Nicodemo quiso defender al Señor Jesucristo después de esa plática que tuvo con él. ¿Sí? Así muy como que espero que no me descubran estos, ¿no? Ya puse mi fe en Cristo. Como que ahí tibiamente lo quiso defender. Y luego se le echaron encima a los demás. ¿Acaso también tú eres Galileo? ¿Acaso tú también ya te convertiste? ¿Ya te lavaron el cerebro? ¿Qué más dicen? Ya... Eres salta. ¿Salta qué? Salta para atrás. Ya eres un salta para atrás. Ya eres un hermanito. Un aleluya, ya. Eso es lo que le quiso decir a Nicodemo, en palabras de hoy en día, ¿no? Otra participación de Nicodemo, Juan 13:39. Juan 13:39. Un compuesto de hierba y de agua, como hierbilla. Sí, Juan 19:39. Ahí ya en la cuestión de la sepultura del Señor Jesucristo vemos otra intervención. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, lo aclara ahí, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Dice que tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según era costumbre ocultar entre los judíos. Vemos ahí otra intervención de Nicodemo. Por lo menos 2 evidencias después de esa entrevista que tuvo de noche Nicodemo con Jesús, nos dan esa luz, nos dan esa evidencia de que Nicodemo realmente fue salvo en ese momento en que se entrevistó con Jesús de noche. Tal vez lo que Nicodemo tuvo que lamentar después de contribuir en la sepultura del Señor Jesucristo es no haberle seguido desde esa noche en adelante, como lo hicieron los demás discípulos, sino que él, pues, por miedo, no sé, de los demás, de los
los familiares que le digan que traidor de la religión y te vamos a desheredar y cosas así. Seguramente Nicodemo estuvo pensándole mucho todos los días y tal vez le pesaba no dejar la religión, no dejar su estatus, o tal vez pensaba que desde dentro de la religión de los judíos, desde ahí podría él contribuir para la causa de Cristo, defenderlo en un momento dado, como lo intentó hacer. No sabemos todos los pensamientos que Nicodemo pudo haber tenido después de esa noche que se encontró con Cristo personalmente, pero sí nos da algo de evidencia de que él sí aceptó a Cristo como su Salvador. Lección. El nuevo nacimiento inicia la vida cristiana, pero la madurez se desarrolla progresivamente. Sí, el nuevo nacimiento es lo que da inicio a la nueva cristiana, a la vida cristiana, pero la madurez se desarrolla progresivamente. Y aquí es donde no debemos de confundirnos. No hay un proceso en el cual digas tú, estoy rumbo a la salvación. Un día llegaré a ser salvo. Porque no es algo progresivo. Eso sucede en un momento, en un instante, en el que tú decides poner tu fe en Cristo para salvación. El proceso, la progresión es para la madurez, para el crecimiento, para el desarrollo de la vida cristiana. Eso sí es un proceso. La salvación no. ¿Crees o no crees? Si crees, eres salvo. Si no, ya has sido condenado. Por lo menos recuerdo un pastor bautista que enseña así y escribió un libro aquí en México para llevar a la persona por un curso de tantas lecciones para que al final sea salvo. Entiendo su idea, pero si la persona le dice, ya pastor, quiero ser salvo ahorita, no, estás apenas en la primera lección, te faltan 15 todavía. Sí, o sea, dentro de 3 meses ya estarás en condición de aceptar a Cristo. Y si se muere en ese lapso de tiempo, no sabemos qué pueda pasar, es el riesgo. Y entiendo lo que él quería hacer, es que simple y sencillamente estaba en contra de los fundamentalistas. Que, a ver, repite esta oración. Ah, ya eres salvo, dame tu nombre, ya gané un alma. Y así se ganan millones de almas cada sábado, cada semana que salgo. No. Ese es otro extremo. Pero a decir que necesitas llevar todo un curso de tantos meses para poder ser salvo, pues no, tampoco. Entendemos que hay que enseñarle con paciencia, con fundamento bíblico, cómo puede ser salvo, los versículos, el plan de salvación, y que la persona entienda y no forzar a la persona a recibir a Cristo, sino que dejar que el Espíritu Santo obre para que la persona entonces entienda y llegue a una decisión, aceptar o rechazar a Cristo. Conclusión, Nicodemo nos enseña que la religión nos salva, el conocimiento nos transforma, la moralidad nos regenera, solo nacer de nuevo en Cristo nos permite crecer hacia la estatura de Cristo. Preguntas para reflexionar. ¿Cuál es la diferencia entre ser un religioso y haber nacido de nuevo? ¿Qué
¿Qué evidencias hay de un nuevo nacimiento genuino? ¿Cómo nos ayuda esta verdad a crecer en madurez cristiana? Preguntas para reflexionar, pensarle. Por último, no crecemos a la estatura de Cristo por religión, sino por una relación viva con Él que comienza con el nuevo nacimiento. Entonces, para poder crecer necesitamos nacer. Obvio, ¿no? ¿Ya naciste de nuevo? Estás en ese proceso de crecimiento, de madurez. Bueno, pues vamos a orar para terminar. Bendito Señor, síguenos ayudando en entender tu palabra. Y si es el caso de todos que estamos aquí, de que ya hemos nacido de nuevo, ayúdanos a entender que estamos en ese proceso de crecimiento, de madurez espiritual. Ayúdanos, Señor, para que sigamos en ese proceso, estemos conscientes de ello y que el crecimiento sea real cada día, cada momento que vivimos, que haya un poco más y más de crecimiento. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo.